relacionada a revelación, ¿sí? Meramente a revelación, denominada la norma NIF 8. Es más probable que acabemos antes de tiempo. Igual si tienen que hacer alguna consulta o cualquier tema que requieran o deseen, eh, me lo hacen saber. A ver, con respecto a la NIF 8, esta norma, el principio básico es revelar información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza y los efectos financieros de actividades de la compañía que desarrolle los entornos económicos en donde opera. ¿Sí? Para entender el porqué de esta norma NIF 8, voy a buscar esquematizar en el Excel este punto. A ver, recordemos que la información de carácter general, bajo NIF, sirve para la toma de decisiones de los usuarios principales. Y los usuarios principales normalmente son quienes, los accionistas actuales, los potenciales y también los acreedores de capital, que son los prestamistas. ¿Sí? Para ellos va esta información de carácter general. La gerencia puede tomar o le sirve un estado financiero bajo NIF. Esa fue la primera pregunta que hice, recuerdo, cuando vimos el marco conceptual. ¿La gerencia le sirve un estado financiero bajo NIF? La respuesta que hemos indicado era no. La gerencia, el uso de un estado financiero bajo NIF es limitado para su toma de decisiones, ¿sí? Debido a que es una información de carácter general. La gerencia, para que tome sus decisiones, necesita información específica. Y no te olvides. La gerencia, para que tome su decisión, la gerencia, para que tome decisiones que busquen la rentabilidad de la entidad, requiere información específica. ¿Sí? Esa información es privilegiada. Información es privilegiada, 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 debido a que se obtiene solo de reportes internos. Con estos reportes internos que tienes, tengo los ojos de la gerencia para tomar decisiones. Ahora, la gerencia, cuando toma sus decisiones con ojos de la gerencia, ¿qué diríamos? Que acá la gerencia no va a utilizar la contabilidad financiera, porque la contabilidad financiera sirve para un tema de NIF. Normalmente estos ojos de la gerencia acá se deciden basados en diferentes tipos de ratios particulares o circunstancias particulares. Y acá es donde tenemos la contabilidad gerencial. ¿Sí? Que este es otro tipo de contabilidad, otro tipo de marco de elaboración de reportes internos que no se basan en NIF, No necesariamente van a basarse en NIF. Pueden tener
Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, pueden tener diferentes ratios o consideraciones para la asignación de costos, activos, ingresos, gastos y pasivos. Diferentes tipos de ratios. ¿Sí? Entonces, esta contabilidad gerencial que sirve para elaborar los reportes internos, que estos sí sirven para la toma de decisión por parte de la gerencia, pues de la contabilidad gerencial, sí les sirve, no están basados bajo NIF. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esta información que es privilegiada, entonces, contabilidad gerencial, esta es la información privilegiada, ¿qué es lo que va a buscar las IFRS? ¿Sí? Es contabilidad gerencial que es información privilegiada, ¿sí? El secreto de la receta. No lo expongas. Esta información no va a estar en la nota de los estados financieros. No va a tener que reportar. Pero ¿qué hace el IAPS? El IAPS dice, muy bien, yo voy a requerir que parte de esta información privilegiada los reportes y voy a emitir una norma. Al emitir una norma, que anteriormente era la norma NIC 34 y ahora es la norma NIC 8. ¿Sí? Acá. Para que el IAPS, con el fin, de poder compartir parte de esa información privilegiada, privilegiada, se emitió la NIF 8, información por segmento, ¿sí? Información por segmento, en donde esta NIF 8 es obligatoria para las empresas que cotizan en bolsa o tienen deuda pública, bonos soberanos o administran fondos. Para ellas va, o las que están, o las y las que están, y las que están en proceso de listar o emitir. Para ellos es obligatoria la norma. Para las otras entidades, es opcional su uso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta contabilidad gerencial, que es la información privilegiada, que maneja información basados en diferentes ratios o consideraciones de asignación de ingresos y costos particulares de información interna, ahora va a ser revelada. Normalmente en la contabilidad gerencial, la compañía pueden tener información, o sea, las entidades tienen información por segmentos para su toma de decisiones, ¿sí? Toma de decisiones. Cada segmento es asignado a un responsable que éste tiene que reportar a una autoridad superior, ¿sí? A su jefe o a la gerencia o al directorio. Tiene información separada
controlada y separada. Controlada y separada de los activos asignados. Asignados. Asimismo, tiene información de los ingresos generados por ese segmento. Ingresos y gastos y costos. Ingresos, gastos y costos. Ingresos, gastos y costos generados por ese segmento. Ese segmento. El punto que tú vas a tener en este escenario es, muy bien, Jim. Todos estos segmentos que yo estoy indicando acá, hasta acá me están entendiendo, 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 vamos yendo bien, sí, muy bien. Entonces, toda esa información privilegiada, tú vas a tener ahora que reportar, pero la norma NIF 8 te dice, muy bien, ¿me vas a tener que reportar todos los segmentos? No. La NIF 8 es consciente que la NIF 1 busca la razonabilidad de la información financiera. Información financiera. Por ende, solamente, por ende, establece ratios o parámetros, o establece parámetros para que se reporte o revele en notas, información de segmentos que superan ciertos parámetros, superan tales parámetros, ¿sí? Son 3 parámetros que establece la NIF 8 para que pueda ser un segmento reportable, ¿sí? Primer parámetro que vas a asignar o vas a considerar. Si el segmento tiene el 10% de los activos de la entidad. Si un segmento tiene 10% de los activos, ese va a ser un segmento que va a reportarse, ¿sí? Segundo parámetro, si el segmento representa el 10% de los ingresos, pero como mínimo se retiene, ya, eso vamos a ampliar, porque hay un tema más por ampliar. Existe una ampliación, que lo voy a explicar para que se pueda entender. Pero si el segmento representa el 10% de los ingresos, entonces es un segmento reportable. Otro es si el valor absoluto de las pérdidas y de las utilidades de segmentos, las pérdidas de segmentos y de las utilidades de segmentos superan el 10%. ¿Sí? Es un tema interesante que lo vamos a conversar. Pero yo quiero que tú lo tengas en el radar. Que si la NIF 8 pide, ok, vamos a reportar, pero la NIF 1 te pide muy bien, busquemos la razonabilidad. Y no desde la norma NIF 8 va a establecer segmentos a reportar. Una vez que tú determines tu segmento reportable, el segmento que va a tener que reportar, ¿sí? Tú te vas a topar con otra dificultad. ¿Cuál va a ser la otra dificultad que te vas a topar? Es que, bien, recuerda lo siguiente, que si yo elaboro, voy a reportar en mis notas. Ya, muy bien. Yo tengo acá, por ejemplo, segmento 1 que voy a reportar, segmento
uno que es un segmento reportable. Este segmento uno voy a reportar sus activos, voy a reportar sus pasivos, sus ingresos y sus gastos. Voy a reportar. Pero este segmento uno está elaborado con contabilidad gerencial. Con contabilidad gerencial está elaborado ese segmento. ¿Sí? Tal cual habíamos indicado, ¿no? Esta es la contabilidad gerencial, la contabilidad privilegiada. Sí, muy bien. Entonces, esto de acá lo vas a tener que incluir en la nota de los estados financieros. Y cuando nosotros que este segmento que va a ser reportable, que se va a incluir en la nota de los estados financieros, esa nota de los estados financieros, esto va a incluirse en la nota de los estados financieros. Estos estados financieros se incluirán en la nota de los estados financieros bajo NIF. Pero este segmento que se ve en los estados financieros, los activos y pasivos deben estar bajo NIF, pero acá está bajo contabilidad gerencial, bajo contabilidad gerencial. Entonces va a haber una diferencia, va a haber una diferencia. Para que el usuario pueda comprender el porqué de esta diferencia, la norma NIF 8 pide, muy bien, aparte de esta nota que vamos a revelar este segmento, se tiene que revelar una nota de conciliación. Conciliación entre los activos, pasivos, ingresos y gastos que se obtienen de contabilidad gerencial versus NIF, ¿sí? A esa nota de conciliación adicional. Bueno, ese es en resumen la NIF 8. Ese es el porqué de la norma NIF 8. Que con la norma NIF 8, nosotros a los usuarios de la información financiera que únicamente obtienen información de carácter general, le vas a poder proporcionar información privilegiada, pero no todo, solamente de algunos segmentos que superan ciertos parámetros reportables. Si esos segmentos reportables van a generarse a nivel de las notas de estados financieros, como tu estado financiero está bajo NIF, vas a hacer una conciliación entre los activos de segmento versus los activos bajo NIF, que es lo que se ha obtenido, y eso tendrías que revelar en la nota de estado financiero. Es por eso que el principio básico que establece la NIF 8 es que la entidad tiene que revelar información que permita a los usuarios evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de la compañía que desarrolle los entornos económicos en los que opera. ¿Sí? El alcance de esta norma se aplicará a los estados financieros separados o individuales de una compañía. Esta compañía cuyos instrumentos de deuda de patrimonio se negocien en un mercado o estén en proceso de emitir sus instrumentos en un mercado público. Sí, es a las empresas públicas. Esta se aplicará también a los estados financieros consolidados de un grupo de una entidad controladora cuyo instrumento de deuda o de patrimonio se negocie en un mercado público o se registre o esté en proceso de hacerlo. ¿Sí? Meramente utilizado para las empresas que tienen carácter público. ¿Sí? Si una compañía decide aplicar la NIF 8 y revelar información por segmentos cuando no esté obligada a hacerlo, lo puede hacer, ¿sí? Pero si no cumple con los requisitos de revelación, no podrá describir información por segmento.
pondrá otro título u otro estudiante. Si tú eres una entidad que no estás obligada a aplicar la NIF 8 y vas a tener y deseas reportar bajo la NIF 8, puedes hacerlo, no te prohíbe la norma, pero cumple con todos los requisitos de revelación de la NIF 8. Si en caso incumplieses, no lo vas a descubrir como información por segmento, porque segmento va a tener una definición distinta a la definición que se establece bajo NIF como para carácter operativo. Un segmento, ¿qué es un segmento operativo? ¿Sí? Para que sea un segmento tiene que cumplir estas tres características para que sea considerado un segmento. Dice que es un componente de una entidad que realiza actividades de negocios en las que pueda obtener ingresos e incurrir en gastos. ¿Ya? Es una actividad de negocio. Un segmento es un componente de la entidad que puede ser que te genere ingresos o puede incurrirse en gastos. No necesariamente puede incurrir ingresos. Por ejemplo, yo puedo tener un segmento de investigación. Investigación para cierto tipo de enfermedad, ¿sí? Que aún no me genera ningún tipo de ingreso. Pero le estoy asignando recursos activos a una autoridad máxima y información separada, entonces es un segmento. Muy bien. ¿Qué más te dice? Que este componente de la entidad, sus resultados son revisados de forma regular por una autoridad máxima en la toma de decisiones de la entidad. Es decir, hay una autoridad superior que revisa los resultados de este componente de la entidad. Y sobre este componente de la entidad, él va a decidir qué recursos van a asignarse a estos segmentos y va a evaluar su rendimiento. Y asimismo tiene que existir información financiera disponible. Si en caso no existiese información financiera disponible, no sé cuántos son los activos, no sé cuántos son los ingresos o los gastos que está generando ese componente, no va a ser clasificado como un segmento bajo las consideraciones de la NIF 8. ¿Sí? Ojo con eso. Tiene que cumplir estos tres requisitos para que pueda ser considerado un segmento de operación. ¿Está bien? Muy bien. A ver, frente a esto, vamos a desarrollar el siguiente punto. ¿Qué se entiende como la autoridad máxima? La autoridad máxima normalmente es una función más un cargo que se relaciona a parte de una entidad que consiste en que esta autoridad máxima puede ser una gerencia, puede ser el directorio, ¿sí? Que está asignando los recursos a segmentos y va a evaluar su rendimiento. Esa es la autoridad máxima. Yo es a quien le reporto. Puede ser, por ejemplo, el presidente ejecutivo, o el director de las operaciones, o el director de operaciones, que puede ser personas individuales, también un grupo de directorios o ejecutivos. Puede ser la junta de directores, puede ser la junta de operación, los jefes, la gerencia. ¿Quién te va a asignar ciertos recursos para que tú puedas operar? Esa es la autoridad máxima, quien te va a revisar. Esta autoridad máxima tiene que ser identificado. Tienes que identificarlo para que tú analices o identifiques ese segmento de operación. Un segmento operativo regularmente tendrá un gerente responsable y este segmento es el que es evaluado y tiene contacto frecuente con la autoridad máxima. La autoridad máxima va a ser a quien van a reportarle sobre los ingresos y gastos que te he entregado, los activos que te he entregado. ¿Sí? Esta asignación de recursos que va a realizar la autoridad máxima que asigna recursos, evalúa los rendimientos, es una función y no un cargo.
Es a quien que te va a asignar los recursos y te va a evaluar los rendimientos que te ha entregado. Esos segmentos del esa información que te otorga tiene que ser revelada bajo los ojos a través cómo es que la gerencia toma sus decisiones. Era información financiera que la gerencia utiliza, por eso que hablábamos, ¿no? Esta información, ¿cómo se va a llamar? Información privilegiada, que es en base a la contabilidad gerencial, que no necesariamente está diseñada bajo NIF. ¿Ok? A ver, vamos a ver el primer caso para identificar a la autoridad máxima. La entidad A es un fabricante de instrumentos electrónicos utilizados en productos aeroespaciales, médicos y de consumo, cuyas acciones se cotizan en bolsa. A tiene un director de operaciones en cada una de sus unidades de productos, aeroespacial, médicos y de consumo. Cada director de operaciones es responsable de los aspectos operativos, el presupuesto y de informes de su respectiva unidad, así como supervisar el personal de la alta de la alta dirección dentro de la unidad. El informe del director de operaciones al director general incluye las recomendaciones para asignar recursos de su respectiva unidad. El director general evalúa el desempeño de cada unidad en base a los informes administrativos y es responsable de todas las decisiones de asignación de recursos. La pregunta que nos hace: ¿quién es la autoridad máxima de la entidad A? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién sería la autoridad máxima? Exacto, muy bien, muy bien. En este caso tenemos que evaluar quién es el que va a tomar las decisiones definitivas para la asignación de recursos, ¿no? ¿Quién es el que va a tomar las decisiones definitivas para la asignación de recursos? Si bien es cierto, cada operación tiene su propio director, pero el director general es el que va a evaluar los recursos asignados a cada director de operación y asimismo es el que va a evaluar cómo es que va a asignar los recursos. Por lo tanto, la autoridad máxima es el director general de A, esta autoridad máxima, ya que él es el responsable de quien va a asignar los recursos que se han asignado o evaluado cada uno de los segmentos. Identifica tu autoridad máxima en cada segmento, ¿sí? Para que cumpla con los puntos específicos que establece la norma, ¿sí? Acá tenemos sustento técnico, que pone, ¿no? Párrafo 8 de la NIF 8. Generalmente, el segmento de operación tiene responsable del segmento que rinde las cuentas directamente a la autoridad máxima en la toma de decisiones de operación, que se mantiene regularmente en contacto con ellas para tratar sobre las actividades de operación, resultados financieros, previsiones o planes de segmentos. No te olvides que el término de responsable de segmento identifica en función y no necesariamente es un directivo o un cargo específico. O sea, no es que vas a encontrar
o vas a pedir al cliente, ¿sabes qué? ¿Quién es tu autoridad máxima? ¿Quién tiene ese cargo de autoridad máxima? No, no, no es una función, no es un cargo, es una función, nada más, ya que el que supervisa, revisa y sugiere la asignación de recursos. Él es la autoridad máxima. Ya. Siguiente punto. Ahora nos dicen la siguiente pregunta. La entidad A y la entidad B fabrican y distribuyen ventanas, tablas de forros y aislantes que se usan en la construcción de unidades residenciales y comerciales. A toma decisiones y evalúa el desempeño a nivel regional de América y Europa. En tanto B lo hace por líneas de producto, tablas, forros y aislantes. ¿Deben A y B informar sobre segmentos operativos similares? ¿Qué opinas tú? ¿Debería A y B reportar por segmentos operativos similares? Ujú. A ver, miren. A y B son competidores, ¿ah? Son competidores en el mercado. Son empresas distintas. Entidad A y entidad B. Ambos están en el mismo sector. Fabrican ventanas y tablas de forro, ¿sí? En la construcción de unidades residenciales y comerciales. Ambos hacen lo mismo, pero A toma decisiones a nivel de región. Mi segmento América y mis mercados segmento Europa. Pero B toma decisiones en base al tipo de producto, tablas, forros aislantes. Ahora, ¿deben A y B informar por segmentos operativos similares? ¿Se tiene que igualar los mismos tipos de segmentos? ¿Vamos a obligarles? Exacto, Eina. No podemos obligarles. Recuerda que la NIF 8, como te indiqué en un inicio, se basa en función a los ojos de la gerencia. ¿Cómo es que la gerencia evalúa para tomar sus decisiones? En este caso, ¿qué le diríamos? Que la entidad A, si ella evalúa su desempeño a nivel de región, va a reportar su segmento de operación por región, Europa y América. Y la entidad B, si su gerencia está haciendo su evaluación por líneas de productos, por lo tanto su nota de revelación de la NIF 8 sería por productos, tablas y forros aislantes. No es que los voy a, ya que son competidores y producen lo mismo, voy a tratar de unificar su tema de revelación, ¿no? Cada entidad tiene que revelarse por separado de acuerdo a cómo es que la gerencia lo observe o lo evalúe. ¿Sí? ¿Está bien?
Y acá justo tengo la respuesta, ¿no? No, A debe informar sobre segmentos operativos por regiones y B debe informar sobre segmentos operativos según cada línea de producto. ¿Sí? Recuerda el párrafo 5, un segmento de operación es un componente de una entidad que desarrolla actividades de negocio que puede incluir ingresos, actividades ordinarias, así como gastos, o los gastos de transacción de otro componente de la entidad, cuyo resultado de la operación son revisados por la máxima autoridad en la toma de decisiones para la asignación de recursos y sobre el cual se dispone información financiera diferenciada. Si tienes todos estos puntos, es considerado recién un segmento. ¿Sí? A ver, vamos a ver este caso. La entidad B es una entidad petrolera integrada de manera vertical que vende productos refinados a clientes externos. La refinería solo vende los productos refinados internamente al segmento de ventas y a la distribución de B, que es la refinería que no tiene clientes externos. Los resultados financieros de la refinería se elaboran por separado y el director de las decisiones operativas lo revisa con regularidad para evaluar el desempeño y tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos. ¿La refinería B es un segmento operativo? ¿Qué opinas? A ver, ¿sería un segmento? ¿Sí o no? ¿Qué significa integración vertical? A ver, por ejemplo, mi estimado Jean Luis, yo voy a vender gas propano o combustible, GNB. ¿Qué necesito? El petróleo. Sí, entonces puedo tener una entidad integrada verticalmente que esta de acá me va a abastecer únicamente a mí de petróleo. Yo lo produzco, va a ser mi materia prima y tengo mis productos terminados, gas y combustible. Pero esta línea me está abasteciendo a mí de petróleo, crudo, petróleo crudo, únicamente a mí. Es una línea de integración, eso significa integración vertical, que todo el proceso de producción esté integrado verticalmente para tener un producto terminado. Claro que parte de esta línea puede tener ingresos por separado, podría, ¿no? Pero en este caso, únicamente yo lo estoy vendiendo todo a mi misma entidad, ¿sí? La entidad es una entidad petrolera integrada verticalmente, vende productos refinados a clientes externos. La refinería solo vende productos refinados internamente a segmentos de venta de distribución. Se vende sus productos terminados, ¿a quién? Al área de distribución. Sí, la refinería no tiene clientes externos. Únicamente son
su propia empresa relacionada, podríamos decirlo, ¿no? Su empresa relacionada que se dedica a la distribución y él vende todos sus productos. No tiene clientes externos. Es decir, los resultados financieros de la refinería se elaboran por separado, o sea, tiene información separada. El director de decisiones operativas revisa con regularidad la información y el desempeño para tomar sus decisiones en cuanto a la asignación de recursos. Esto de acá califica como un segmento bajo la NIF 8 que hemos indicado. De acuerdo al párrafo 5 de la NIF 8, para que sea un componente, el el segmento tiene que realizar actividades del negocio, que puede ser la obtención de ingresos o gastos, ¿sí? Pero más que debe, es que podría, ¿no? No está obligado a obtener ingresos. Que tenga que tener información separada y que pueda ser revisada por una autoridad máxima. En este caso, existe una autoridad máxima que revisa los resultados del segmento. Sí, tenemos un director de decisiones operativas que revisa con regularidad. ¿Tiene información financiera o resultados financieros separados? ¿Solamente refinería? Sí. ¿Y realiza actividades del negocio? Sí. Oye, Jim, pero no está generando ingresos. No interesa que no genere ingresos, de la que puede tener la potencialidad de generar ingresos. Y está generando el traslado de productos terminados a quién? A una entidad integrada verticalmente. Por lo tanto, diríamos que esto sí califica como un segmento, ¿sí? Si es un componente, un segmento, a pesar de no tener clientes externos, los ingresos califica como un segmento operativo para información financiera. En este caso, se cumple con las tres características que indica el párrafo 5. Información separada, se está realizando actividades de negocio y además existe una autoridad máxima que revisa y regula los recursos, los resultados y los recursos asignados. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La entidad P es una entidad farmacéutica diversificada. Ha asignado el 11% de los activos combinados de todos los segmentos operativos para conformar una unidad operativa de investigación de nuevos medicamentos contra el SIDA. Aunque ya han erogado gastos, la unidad operativa no ha generado ingresos de ninguna de sus actividades. Existe información por separado de la unidad operativa, la cual revisa el director de decisiones operativas para tomar decisiones operativas y evaluar su desempeño. A ver, la unidad operativa P, ¿es un segmento operativo, sí o no? ¿Qué opinas? Ya, a ver, exacto, muy bien, ¿sí? A ver, es parte de la desarrolla actividades de la entidad, sí, desarrolla actividades de entidad que pueden generar ingresos o gastos, sí. Oye, pero no está generando ingresos porque está en etapa de investigación, sí, pero puede generar, pero a la fecha te genera gastos. ¿Existe información separada? Sí existe información y existe un director que revisa o toma decisiones operativas para evaluar su desempeño. Por lo tanto, la entidad fue califica como un segmento operativo, ¿sí? No necesariamente busquemos que el hecho de que no me genere beneficios, no me genere ingresos por un tema de
que estás en la etapa de investigación, no va a ser o calificar como un segmento, no. Y estás realizando actividades. Y la elaboración de gastos también sería reportado para como un segmento de operación. ¿Sí? Eso muy bien. Vamos a ver ahora el siguiente caso. La compañía A tiene una unidad operativa que proporciona contenido a los sitios de Internet y deriva prácticamente todos sus ingresos de tres líneas de servicio: publicidad, promociones y servicio al cliente. Esas son sus tres líneas de servicio que tiene. La información que recibe del director de decisiones operativas contiene ingresos por línea de servicio, pero los gastos de operación y los activos solo se reportan sobre una base combinada para toda la compañía. La información financiera no contiene información de márgenes de cada línea de servicio y tampoco proporciona gastos operativos o los activos asignados a cada línea de servicio. O sea, tienes información de cada línea de servicio, pero solamente a nivel de ingresos. Pero no tienes información separada, e identificada por gastos, activos y otros por cada línea de servicio. A ver, la pregunta es, ¿se representa cada línea de servicios como un segmento de operación, sí o no? Puede ser considerado sí o no. ¿Es un segmento? No, exacto. Muy bien, Heiner, muy bien, Catherine. No, porque no sirve información financiera diferenciada. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? La información financiera no tiene la medida de la utilidad o la pérdida segmentada para cada una línea de servicios. Por lo tanto, no va a ser considerado un segmento de operación, a pesar que sí tengo los ingresos por separado. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos? No existe información financiera separada. El director de decisiones operativas no revisa regularmente los resultados operativos por cada línea. Lo digo, esos son los ingresos. El director de operativos no cuenta con suficiente información para evaluar el desempeño de cada línea de servicios y tomar decisiones para asignarles recursos. Por lo tanto, toda la unidad operativa sería segmento y no de las líneas de servicios individuales. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. A ver. Si me llegaron a entender, me va a ayudar ahora a resolver esta pregunta tipo certificación que puede venirles para que desean tomar el examen en cabo. ¿Sí? Nos dice lo siguiente. Según la NIF 8, las siguientes informaciones son verdaderas o falsas. Una entidad debe presentar una medición de los resultados y los activos totales por cada segmento sobre el que informa. Dos, una entidad debe presentar una medición de los pasivos por cada segmento sobre el que informa si tal importe se suministra de forma regular a la máxima autoridad de toma de decisiones de operación. ¿Cuál es verdadero y cuál es falso? Ambos son verdaderos o ambos son falsos. A ver.
A ver, excelente. La primera es verdadera y la segunda es falsa. No solamente vas a tener que reportar sobre los activos, tienes que reportar sobre los resultados activos totales que se han generado, ¿no? La primera es verdadera y la segunda es falsa. La respuesta es la C. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, los pasos simples para determinar el segmento es, uno, identifica tu autoridad de la toma de decisiones de operación. Luego, identifica los segmentos operativos. Y luego tienes que determinar cuáles son los segmentos reportables. Estos segmentos reportables vas a tener que luego revelar información requerida en los estados financieros primarios. Tal cual. Identificas tu segmento. Una vez identificado tu segmento, vas a tener que elaborar los segmentos reportables. Revelas información gerencial y haces una nota de conciliación entre los segmentos reportables y la nota de los estados financieros. Para los segmentos reportables, ¿cuáles son los puntos que tendrías que considerar? ¿Sí? A ver, en los segmentos reportables, la norma te establece en el párrafo 13 los umbrales cuantitativos. Umbrales cuantitativos que tendrías que considerar para evaluar cuáles son los segmentos que van a tener que reportarse a nivel de las notas de la NIFO. A ver, si los ingresos por productos de actividades ordinarias incluyen las ventas a terceros intercompanies, son iguales o superiores al 10% de los ingresos por segmentos de una operación combinada. Es decir, si el segmento te supera el 10% de los ingresos, va a ser un segmento a reportar. O también el importe absoluto de los resultados es igual o mayor al 10% de las ganancias combinadas o pérdidas combinadas de todos los segmentos de operación, o también si el total de los activos son iguales o mayores a 10% de los activos combinados de todos los segmentos de operación. ¿Sí? Entonces acá vamos a traducir lo que indica esto de acá. ¿Sí? Los segmentos reportables. De estos puntos, diríamos que únicamente uno es el más confuso. ¿Sí? Uno es el más confuso que a veces se cae digamos, en confusión este punto. A ver, los segmentos reportables serán estos criterios que te he indicado, ¿no? Primero que tiene que ser el 10% de los ingresos de todos los segmentos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Yo tengo segmento 1, segmento A, B y C y D. A nivel de ingresos, en ingresos, este tiene él tiene 80, él tiene 35, él tiene 45, 4 y él tiene 2. De total de ingresos, 121. ¿Cuánto representa esto con respecto a esto? Representa el 66%, el 28%, tal y tal. Entonces yo pongo el parámetro y digo, la entidad tiene estos 4 segmentos que hemos identificado y ponemos segmento reportable, segmento reportable. Aquel, si es por ingresos, el 10% de los ingresos. ¿Ya cuál es? Esto. Ok, ok. Y esto va al rubro de otros. Otros. Este de acá, asegúrate que los segmentos reportables representen como mínimo el 75%. Asegúrate que representen como mínimo, ya, asegúrate que represente como mínimo
el 75% de los ingresos, lo reportable. ¿Se entendió, no? Se entendió. Porque si en caso no representan, tienes que agrupar segmentos que no son reportables, que no son reportables. ¿Cómo es eso, Jim? Así es. Pero hasta acá se entendió, ¿no? Hasta acá se entendió. ¿Sí? Si vamos al otro ejemplo. Oye, Jim, este de acá, ya. El de acá tiene ingresos por el 25, ¿sí? Y de acá tiene de 14. 22, de 15, 25, 6. Ya. A ver, mira, por ejemplo, en este caso, tienes estos ingresos por segmento total 108, ¿sí? ¿Cuáles serían los segmentos reportables? A ver, dime tú, ¿cuáles serían los segmentos reportables? ¿Cuáles serían los segmentos reportables? ¿Cuáles serían los segmentos reportables? Primero, aquellos que superen el 10%, ¿no? Que serían B, D, F, ¿no? Muy bien. Bien, tenemos que es D, D, E y F. Estoy reportando como mínimo los segmentos que superan el 10%, ¿no? Esos son los segmentos a revelar. Pero cuando tú revisas la norma, en el párrafo 13, en los umbrales,
Dentro de los umbrales, y acá te pone el siguiente. Lo siguiente, mira, es importante esto de acá. Si el total de los ingresos externos, tiene que ser ingresos externos de la actividad ordinaria informada por segmentos de operación, es inferior al 75% de los ingresos de actividades ordinarias de la entidad, se identificarán segmentos de operaciones adicionales que deban informarse, incluso si estos no cumplen con lo señalado en el párrafo 13, hasta por lo menos cubrir el 75% de los ingresos de las actividades ordinarias que provengan de segmentos que deban informarse. Entonces acá indicamos muy bien, el párrafo 15 me va a establecer a mí que como mínimo tiene que cubrir un 75% de información de segmentos. Acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, tengo un 74%. Si bien es cierto, yo inicialmente lo he considerado otros, pero ahora me pide que tengo que llegar al 75%. Entonces, voy a tener que agarrar cualquiera de estos segmentos, cualquiera, para llegar a mi 75%. Por ejemplo, puede decir este de acá. Entonces, este también es otro segmento a reportar. Pero este segmento a reportar es un segmento a reportar forzado, porque tengo que cubrir el 75%. Entonces, ¿qué digo? Para cubrir, alcanzar el párrafo 15 de la NIF 8, se llega con el esto, 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 esto y esto. 83%. Ojo, que también pudo haber sido el C o bien pudo haber sido el GA, cualquiera. Yo estoy cogiendo cualquiera. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Se entendió este punto? Cuando tú estás agrupando. ¿Sí? Ahora, en el otro punto también te indica que el total de los activos que sea superior al 10% de los activos combinados. ¿Ya? Eso también es activo. Oye, y si yo tengo acá activos, me baso en los activos asignados, si supera más 10%, va a ser un segmento a reportar. ¿Ya? No hay, acá no hay mayor ciencia que indicar. En el otro son los resultados absolutos del 10% de las ganancias combinadas o de las pérdidas combinadas. A ver, este es a nivel de ingresos. Nivel de ingresos que tenemos. Si nos analizamos por las pérdidas, si análisis por las pérdidas, si tienes un segmento que no es ingresos, si no tengo ingresos y acá tengo gastos, ¿sí? En sus gastos, acá tengo gastos por 12, acá tengo gastos por 9, gastos por 14, ingresos por 18, gastos por 18, acá tengo gastos por 9, acá gastos por 20, y acá tengo gastos por 7. ¿Cuánto es mi resultado? En mi resultado, acá tengo pérdida, ganancia, ganancia, pérdida, pérdida. Sí, acá vamos a ponerle menos 28, acá vamos a ponerle menos 26. Ya, ya. ¿Qué están escribiendo? Un gasto en vez de 19. Ah, de verdad. Stop. Ya, ahí está. Vamos a ponerle más. Ya. 27. Ya tengo este resultado y estos gastos. Cuando te habla esto, te dice que el importe absoluto de los resultados es igual o mayor al 10% de las ganancias combinadas y 10% de las pérdidas. Entonces, tú haces acá segmentos con ganancias, ya solamente con ganancias. Ganancias esto,
esto y esto. Segmento con pérdida. Segmento con pérdidas. Llama a todos los que tienen pérdidas nada más. Esto, esto y esto. El efecto neto me da los 12, ¿no? Igual, tal cual. Mi efecto neto. Ya. Ahora me dice, estoy sacando por separado lo que tienen ganancia y lo que tienen pérdida. Lo que tengo que decir, el importe absoluto es igual al mayor de 10%. Ah, tengo que sacar el 10%. El 10% de esto. En término absoluto, esto por el 10%. 2.5 o esto de acá. En términos absolutos. En términos absolutos. Absolutos. En términos absolutos. Y en términos absolutos. De estos, ¿cuál es el mayor? De estos, el mayor es la ganancia. ¿Por cuánto? 2.6. Ya, hasta acá estamos separando nada más. Este es mi parámetro. Parámetro. Que tengo que ahora ver el término absoluto. Ya. ¿Quién es mayor a 2.6? En término absoluto. En término absoluto. Lo único que hago es, en término absoluto, más absoluto, esto. Ya. De estos, ¿quién va es el mayor a este parámetro? Vamos, cálculo del parámetro. Cálculo del parámetro. El parámetro es esto de acá. ¿Quién es mayor a 2.6? En términos absolutos. ¿Quién es mayor a 2.6? Decimos esto. No, va a ir a otros. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí y esto no. Ahora, segmentos a reportar, que son únicamente el segmento A, B, C, D. Nada más. Basándonos en el término absoluto de las ganancias o las pérdidas. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que quiere decir el párrafo 13? Por favor, dime tú, ¿se entendió o no se entendió? Ya, muy bien. Entonces, esos son los parámetros que se van a seguir para que podamos evaluar. Si en caso los segmentos no alcancen ningún umbral, dependerá de la gerencia de informarse por separado o no. ¿Ok? Acá en este ejemplo te plantea lo siguiente. Umbrales cuantitativos basados en ingresos. Los ingresos de actividades de actividades ordinarias informadas, trabó la lengua, incluye tanto la venta de clientes externos como las transferencias intersegmentos, que sean iguales al 10% de los ingresos de las actividades ordinarias combinadas en internos o externos de todos los segmentos. Entonces tengo el segmento A, segmento B, segmento C y segmento D. Total 13.620. Si yo quiero evaluar cuánto va a ser el parámetro a considerar acá sería C. No se ha puesto acá. Muy bien, vamos a desarrollar. Sería, a ver, ¿cuáles serían los segmentos a reportar? ¿Cuáles serían los segmentos a reportar? ¿Cuánto es el umbral? A ver, desarrollalo, si no has entendido. Desarrollalo. ¿Cuál sería los segmentos a reportar?
A ver, ¿cuáles son? No, solamente acá por ingresos estamos viendo, ¿ah? No lo estamos dando por resultados, solamente por ingresos. Por ingresos, bien Luis. A ver, muy bien. Ahora, el 10%, ¿cuál sería? 1300, 602, ¿no? 1362, 1362. ¿Quién supera 1362? Segmento A, segmento B y segmento C. Nada más. Los segmentos reportables serían segmento A, segmento B y segmento C. Segmento D, no. Muy bien. Si totalizamos 10 más 2, 12, más 1.5, 13.5, ¿representa más del 75%? Sí, entonces eso queda. No hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema al respecto. Ahora, si evaluamos en función a los resultados netos, ¿qué diríamos? Tengo segmento A, segmento B, segmento C, segmento D. Segmento A arrojó una pérdida de 500, una de 300, segmento C una utilidad de 50 y una utilidad de 400. A nivel de resultados combinados, ¿qué tengo que hacer? Sumo lo que son las pérdidas, sumo lo que son las ganancias. Entre estos, escojo en términos absolutos el mayor. ¿Cuál va a ser el segmento a reportar? 80. ¿Cuál de estos serían los segmentos reportables? Aquellos que en términos absolutos superen los 80. 500, 300 y 400. Segmento A, segmento B y segmento D. ¿Sí? Esos serían los segmentos a reportar basándonos en los resultados. ¿Sí? ¿Se entendió ese punto, no? Se entendió. Se escoge el mayor de totalizando las pérdidas y las ganancias y ya tienes los segmentos a reportar. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora, si nos basamos a nivel de total activos, nos dice, ok, si los activos son iguales o superiores al 10%, van a ser segmentos a reportar. Tengo activos 100.000, 20.000, 10.500, 1.200, total activos 131.700. ¿Cuál va a ser los activos a reportar? El 10%, ¿cuánto representa? 13.170. ¿Cuál de estos superan 13.170? Únicamente. Exacto, Reiner. Segmento A y segmento B. ¿Sí? Muy bien. Recuerda, mi estimado Yaris, que tiene que basarse cómo es que la gerencia evalúa sus toma de decisiones sus resultados. Si la gerencia evalúa en función a los ingresos, los ingresos. Si la gerencia evalúa en función a las utilidades o a los activos, activos. En lo ideal es que tenga que cumplirse cualquiera de estos tres para que se tenga que revelar. ¿Está bien, mi estimado Jean Luis? Pero se da prioridad en función como la gerencia los evalúa. ¿Ok? Los segmentos reportables. Si cumple cualquiera de los tres, va a ser reportable. Tal importa porque es un segmento relevante. Ahora, el otro punto que hablábamos era sobre combinar segmentos. Una entidad puede combinar segmentos, aquellos que alcancen el importe cuantitativo y aquellos que no. Bueno, sí, de acuerdo a la naturaleza o el tipo de producto, pueden acumularse o agruparse los segmentos. Pero en el caso de los ingresos, los segmentos a reportar no deben ser inferior al 75% de las actividades de la entidad. Como mínimo, tiene que superar o reportarse el 75%, no tiene que ser mayor. Como mínimo, el 75%. ¿Está bien? Por ejemplo, si tenemos en este ejemplo, tengo segmento A, segmento B y en otros tengo al segmento C y D que llegan a los 540, y yo digo, ok, únicamente voy a reportar el segmento A y segmento B. Pero el segmento A y segmento B total hacen 73%. Como mínimo me pide el párrafo 15 que yo llegue a cubrir no menos del 75%. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a elegir a revelar cualquier segmento que no tenía. Bien, puede ser el C, el D, cualquiera de estos u otros, si vamos a ver.
que llegan a cubrir el 75%, ¿sí? No te olvides de eso porque esa información es relevante para nuestro, se tiene que considerar, ¿ok? Considerar al respecto. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio basados en estas preguntas tipo certificación, ¿sí? A ver, una entidad ha identificado varios segmentos de operación. Sus ingresos externos de actividades ordinarias como porcentaje y sus ingresos de actividades ordinarias totales son los siguientes. Tienes joyas, el 60%, alimentos, 12%, ocio, 9%, financiación, 8% y transporte, 7% y construcción, 4%. El total representa. De acuerdo con la NIF 8, ¿cuáles son los segmentos que deben clasificarse como segmentos que deben reinformarse? A ver, ayúdame. ¿Cuáles serían los segmentos a informarse o reportarse? Exacto, muy bien. A ver, si nos basamos únicamente en el 10%, diríamos, oye, Gui, sería joyas y alimentos, nada más. Pero suma los dos porcentajes, ¿cuánto llegas? 72%. ¿Cuánto como mínimo vas a tener que reportar? El 75%. Entonces, puede ser cualquiera de estos tres, pero solamente uno para llegar al 75%. No puedo tampoco exceder, ¿no? Pues en este caso, ¿solo juegues de alimentos? No, falta. Todos los segmentos tampoco. Los segmentos de joyas, alimentos, ocio, financiación y transporte no excedo. Lo único que sería joyas, alimentos y ocio. Los tres primeros sería la respuesta a la D. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya. Muy bien. Vamos a ver este ejercicio. La empresa Starfish está registrada en una reconocida bolsa de valores y presenta los resultados de operación de sus actividades en la región Asia-Pacífico. La máxima autoridad en la toma de decisiones de operación, la información anual de segmentos es la siguiente. Tiene ingresos por actividades ordinarias, ganancia y activos. Los resultados de todos los segmentos de operación de Starfish son los siguientes. Ingresos ordinarios, 94 millones, ganancias, 23 millones, pérdidas, 5 millones 580 y activos, 42 millones. Las ganancias incluyen las ganancias combinadas presentadas de todos los segmentos que no presentaron pérdidas. Y las pérdidas incluyen las pérdidas combinadas de todos los segmentos que no representan pérdidas. Según la NIF 8, ¿qué información indicada por Starfish de las actividades desarrolladas en la región Asia-Pacífico sustituyen un segmento que deben informarse? A ver, ¿cuál? ¿Sobre qué base lo haríamos?
¿Sobre qué base tendría que reportar? A, ingresos de actividades ordinarias. B, activos y ganancias. C, activos o D, ninguna de las anteriores. Ya, ahí tengo una respuesta. A ver qué opinan los demás colegas. A ver, si fuera a nivel de ingresos, ¿cuánto es el 10% de 94.200.000? Bueno, y sería 9.420.000. Por ingresos, tendría que reportar, supera o igual a 9.420.000. No, le falta 20.000, ¿no? Estamos. Por ingresos, no iría. Estamos hasta acá, ¿no? Ahora, ¿qué me indicaba el párrafo 13? El párrafo 13 me decía el importe absoluto de la total de las ganancias combinadas y de las pérdidas combinadas, el 10% el mayor. A ver, las ganancias combinadas, ¿cuánto es? 23.040.000 y las pérdidas combinadas de 5.980.000. ¿Cuál es el mayor? El mayor va a ser el mayor de las ganancias, ¿no? Que va a ser 2.340.000. Estamos, ¿no? 2.340.000. Llega a superar los 2.340.000 las ganancias. No, solamente 2.090.000. Entonces, por ganancias no va. Ahora, nivel de activos, el 10% de los activos, lo que me está indicando acá, si supera o iguala al 10% de los activos. ¿Cuánto es a nivel de activos? Si iguala o supera a 4.200.000. Iguala a 4.200.000, sí, 5 millones. Entonces, ¿cuál va a ser el segmento de operación sobre los que tiene que reportar o si estuviera un segmento a reportarse solo a nivel de activos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya, muy bien. Nada, bueno, muestra que identificar segmentos que se deben superar el 10%. Es opcional poder agrupar segmentos para que lleguen a cubrir el 75% de los ingresos reportados, ¿sí? Para que se puedan considerar segmentos reportables. ¿Qué información se va a tener que revelar? Se va a tener que revelar información sobre los factores que has considerado para identificar segmentos, los ingresos activos y pasivos relacionados a los segmentos de operación reportables, ingresos, depreciaciones, participaciones que tengas en los segmentos que se hayan generado. Vas a tener que separar de manera
revelar de manera separada cada segmento por los ingresos que hayan generado cada uno. Recuerda que tú tienes un reporte de resultados de activos y pasivos bajo IFRS que es distinto a los resultados de los activos y pasivos para la gerencia con sus KPIs, contabilidad gerencial. Por lo tanto, al ser diferentes, vamos a tener que revelar una nota de conciliación, donde normalmente va a generar diferentes asignaciones, diferencias en las asignaciones de ingresos, activos o gastos. Por lo tanto, el párrafo 28 de la norma exige que se realice una revelación de una conciliación. Conciliación de cómo es que la gerencia revisa los segmentos asignados activos e ingresos y lo que tiene revelado en los estados financieros. ¿Sí? También se va a requerir revelar el conjunto de productos o servicios de áreas geográficas que hayas obtenido por cada uno de estos ingresos. También se va a incluir información con respecto a si tienes un grado de dependencia de principales clientes. Si en caso tus ingresos se concentran en un cliente y ese cliente excede el 10% de tus ingresos, vas a tener que revelar, ok, yo tengo 2 o 3 clientes sobre los cuales genero o reporto 10% de los ingresos. No te pide que reveles qué cliente es, simplemente que reveles tu grado de dependencia que tienes de los principales clientes. Puede ser que tengo 2 o 3 clientes que cada uno representa 10%. Si se van sus clientes, me afectan en mis resultados significativamente, ¿no? Este es un modelo de nota de revelación de estado financiero bajo los segmentos de la operación. En los segmentos de operación se tiene que revelar, uno, la naturaleza de cada uno de los segmentos que ha sido identificado para fines reportables. Se tiene que revelar esta nota de conciliación. Los ingresos, gastos y activos y pasivos mantenidos por cada uno, junto con su nota de conciliación, ¿sí? Pues acá tienes que revelar de manera separada bajo la NIF 8. Ingresos y gastos a revelar cada uno. Principalmente son las revelaciones que tienes desde el punto de vista de los ojos de la gerencia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a desarrollar más casos, habiendo terminado la parte teórica. Vamos a desarrollar más casos. En función a los casos, creo que nos vamos a ir entendiendo más. Ah, de verdad, break, ¿no? Nos vamos a break 15 minutos. Aunque podemos terminar 4 casos más y cerramos la norma, mi estimado Agustín Luis. ¿Sí? Para poder terminar temprano. Como te digo, esta norma es corta. Si tienen consultas, me hacen y cerramos. Mejor. ¿Sí? Cerramos rápido para también no afectarles a ustedes. Para que no pierdan dilación. ¿Sí? Nos faltan 4 casos desarrollados únicamente. ¿Está bien? Mejor. A ver. De acuerdo con la NIF 8, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Una entidad debe suministrar conciliaciones totales de los ingresos de actividades ordinarias de los segmentos sobre que se informa y los ingresos de actividades ordinarias de la entidad, ¿sí o no? ¿Qué opinas? ¿Debe revelar esa conciliación? ¿Sí o no? Exacto, muy bien. Sí tiene que revelar esa conciliación. ¿Sí? Porque es muy distinto a lo que revelas bajo segmentos y muy distinto a lo que revelas a nivel de estado financiero. Por lo tanto, la primera es verdadera. 2. Debe suministrarte información de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de transacciones efectuadas con un único cliente que representen el 5% o más de los ingresos de actividades ordinarias. ¿Cuánto hemos hablado del grado de dependencia de los clientes? ¿Tiene que ser 5% o 10%? Exacto, tiene que ser 10%. Por lo tanto decimos, ok, oye, esto es totalmente falso. Por lo tanto tenemos verdadero y falso. La respuesta, la C. ¿Sí? Muy bien, no te olvides eso, no te olvides ese. Siguiente pregunta. Ya, esta pregunta es un poco más de cálculo. No te preocupes, yo te voy a ayudar acá. La empresa Caramel representa 6 tipos de diferentes negocios de su director general. Durante el último año financiero, los ingresos ordinarios de estas 6 operaciones como porcentaje de los ingresos ordinarios totales fueron los siguientes.
Tenemos ingresos por clientes externos, ingresos por clientes internos, total te hacen el 100%. En concordancia con la NIF 8, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? El tipo de negocio T es un segmento sobre el que debe informarse, pues sus ventas totales equivalen a un porcentaje igual o mayor a 10% de los ingresos ordinarios totales de los segmentos de operación. A ver, ¿cuánto representa el T? En porcentaje el 11%. ¿Debe de revelarse o no debe revelarse T? ¿Sí o no? T, ¿debería revelarse o no debe revelarse segmento reportable? Sí, claro, profesor, porque supera el 10%. Entonces, esto es verdadero, profesor. Ya, muy bien. Ahora, el tipo de segmento S es otro segmento sobre el que debe informarse, pues los ingresos ordinarios externos representan el segmento de operación que constituye menos del 75% de los ingresos ordinarios. Y a ver, acá hagamos un pequeño ejercicio ya sencillo. Si yo voy a considerar estos de acá, los tipos de negocios e ingresos que tengo, ¿sí? Muy bien. Esto para darnos cuenta. Tengo PQRT, los segmentos a reportar, ahora los que superan los segmentos a reportar, los reportables. Los reportables, ¿quiénes son? P, Q, R, R y T. P tiene 25%, Q tiene 30%, R tiene 25% y él tiene el 11%. Si yo lo viera de esta manera, ¿qué diría? Ok, ¿cubro cuánto? El 91%, ¿no? Pero lo que te dice la norma, acá tienes que tener mucho cuidado, es que como mínimo tiene que cubrir el 75%, pero ¿de quién? El 75% de los ingresos de actividades ordinarias de la entidad, ¿sí? Pero tiene que ser no menor al 75% de las ingresos de actividades ordinarias que provengan de segmentos sobre el que debe informarse. Pero ojo, ya, pero 75% de quién? ¿De total de los ingresos o de quién? De los ingresos de ingresos externos. Ingresos externos. Entonces, este es a nivel total, porque este es un total que viene, pero esto viene de externos e ingresos internos. Externos que estoy realizando a clientes fuera que no son una cadena vertical e internos que estoy realizando internamente si fuera una cadena interna. Por ahí. A nivel de clientes externos, ¿cuánto representa? Este tiene 25%. A nivel de externos, ¿cuánto representa? Un 30%. Este de acá representa un 25%. Pero en externos, este representa un 6%. Entonces, en total tenemos los 86%. Acá falta un tema, ¿no? Acá se han equivocado. Acá debe ser 20%, ¿no? 25, 25, 6. Acá debe ser 20%. Acá hubo un error en el examen. Esto de acá debe haber sido 20%. Supongo. 20%. ¿Sí? 5, 6, 20%. Para que total externos y externos tengan el 30%. Debo de entender, ¿no? ¿Alguien está alzando la mano? Hola, Rosa.
Hola, Rosa, ¿no? Ah, ya. Ya, entonces acá hay un... Ah, disculpa. Acá hay un tema. Ya no dice. El segmento ese es otro segmento se debería formarse por los ingresos ordinarios totales representan de la operación constituyendo menos del 75% de los ingresos. Ese tendría que reportarse, ¿qué diríamos? Bueno, no necesariamente porque ahorita los externos que tenemos cubren el 75%, ¿no? Como mínimo cubren el 75%. Ya están cubiertos. No necesito agregar a ese porque tengo más de 75. Si hubiese tenido menos de 75%, ahí sí agregaba eso. Estamos. Por lo tanto, decimos aquí esto es falso. Tenemos verdadero o falso, la respuesta la C. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya. Tenemos este penúltimo ejercicio. Tenemos esto de acá. Igual, ¿no? Ingresos internos y externos. Las acciones ordinarias de la empresa Parkwall cotizan en bolsa de valores de Nardia. Parkwall representa información sobre los 6 tipos diferentes de operaciones comerciales a su director general. Durante el último periodo financiero, los ingresos por actividades ordinarias de estas 6 operaciones, como porcentaje de ingresos totales y actividades ordinarias relacionadas con bienes externos y externos, fueron los siguientes. Tenemos a nivel de internos, y a nivel externo y a nivel totales. Según la NIF 8, ¿cuáles son los segmentos de operaciones que deben de informarse? ¿Cuáles serían los que tienen que reportarse? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? A ver, si me has entendido. ¿Cuáles serían? PQR nada más. Ya, analizamos, ¿no? Me tengo que centrar en los que superan el 10%. Si fuera únicamente 10%, iría el 40 y el 30. 40 y 30, nada más. Pero como mínimo tiene que cubrir el 75% de los ingresos externos. Entonces, para que llegue a cubrir el 75% de los ingresos externos, digo, ok, esto es 40 más 15, 55. 55 más 8, tengo 63. 63 más 7, tengo 70. 70 más 6, 76%. Entonces, los únicos que van a reportarse va a ser PQRST. Oye, Jim, pero S y T, RST no cubren o superan el 10%. Sí, ya lo sé, pero el párrafo 15 de la NIF 15 me pide que tengo que cubrir el 75%. Por lo tanto, la respuesta es la de PQRST. ¿Sí? Muy bien para todos los que han respondido. Muy bien para todos los que han respondido. Y bueno, ya con esto creo que se entiende que es de manera similar y me van a decir cuáles son los segmentos a reportar.
Hola, Rosa. A, B, C, D. ¿Cuál sería? Exacto. Los 5 segmentos, porque todos tienen que llegar al 75%. No, ya no alcanza, pero no hay más. Ya son 73 que tengo que reportar. La respuesta era C, los 5 segmentos. ¿Sí? Muy bien, estimados amigos. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Pero es que ya no hay más, mi estimado John Luis. ¿De dónde vamos a sacar? Si tiene 73% como mínimo, que tengo que revelar todos los 5 segmentos, porque me pide que tiene 75%. ¿De dónde saco más? Si tanto los segmentos que se están reportando, mi estimado John Luis. Estamos. Todos los segmentos tendría que reportar. No puedo agregar más. Estamos. No es que voy a crearme otros segmentos. Mis 5 segmentos que tengo, nada más. Entonces tengo que reportar información de todos. ¿Ok? John Luis. Profesor, ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Sí, John Luis. Ok, profesor, una consulta. El párrafo indica que debe ser el 75% de los ingresos externos o el 75% de todo. 75% que son. Si el total de los ingresos externos de las actividades ordinarias informados en segmentos de operación es inferior al 75%, se identificarán segmentos de operaciones adicionales sobre el cual tienen que informarse. De los ingresos externos. ¿Sí? Ya entendí. Debe ser el 75 del total. Ya. Gracias, profesor. No te preocupes. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta adicional? ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? No. Muy bien. Entonces, cortamos. Un fuerte abrazo y que descansen. Como les indicaba, esta norma es pequeña, así que espero que haya sido de su agrado. Estamos en contacto. Nos vemos. Un fuerte abrazo.